para iniciar una nutrición precoz. En la recomendación 3 nos menciona que se va a utilizar dieta oral blanda, baja en grasas, al reiniciar la alimentación oral en pacientes con pancreatitis aguda leve. Debido a que la alimentación oral inmediata, como ya se mencionó, va a ser mejor si empezamos con dietas blandas, que va a ser que, por ejemplo, empezar con líquidos claros. En este cuadro, por ejemplo, vemos algunos alimentos que podemos utilizar, como por ejemplo caldo de pollo, que van a ser las dietas blandas, a diferencia de la dieta en líquidos claros, como son, por ejemplo, jugos de naranja, puede ser gelatinas. Entonces, aquí lo que nos dice es que mejor preferamos empezar con dietas blandas. Y también nos menciona de que tenemos que tener en cuenta de que uno de los factores de riesgo de estos pacientes, ¿no?, es el sobrepeso. Por ende, una de las causas más grandes va a ser la hiperlipidemia en estos pacientes y que esto va a darle a los pacientes un peor pronóstico. Por ello, un tratamiento posterior a estos pacientes con pancreatitis aguda van a ser dietas bajas en grasa, que el paciente pierda peso y que pueda añadirse fibratos o estatinas si va a tener también hipercolesterolemia. Esto va a ayudar a que el paciente tenga un menor riesgo de recurrencia para en el futuro. La pregunta 3 nos menciona si es necesario, qué tipo de nutrición médica enteral o parenteral es preferible en estos pacientes con pancreatitis aguda. En la recomendación 4 nos menciona que en los pacientes con pancreatitis aguda e incapacidad para alimentar por vía oral, se preferirá la nutrición enteral a la a la de nutrición parenteral. Actualmente en los estudios que hay, ¿no?, de los ensayos clínicamente aleatorizados y en 11 revisiones se pudo ver que en los pacientes con pancreatitis grave se evalúa la nutrición enteral temprana en comparación con la nutrición parenteral total inicial. Esto dándonos resultados como lo son la baja en la mortalidad en un 50%, la baja en la tasa de infecciones, va a haber menos falla multiorgánica y menos necesidad de operación de los pacientes. En este cuadro también podemos ver cómo ese es el algoritmo, ¿no?, del tratamiento de nutricional en pancreatitis aguda, que si va a ser una pancreatitis leve, el tratamiento va a ser conservador, vamos a darle fluidoterapia, analgésicos, y si va a haber una evolución favorable, lo mejor es llevarlo a una progresión de una dieta oral. Pero si el paciente va a tener una pancreatitis grave, entonces le vamos a dar un soporte nutricional, vamos a ver qué tipo, ¿no?, es el mejor para el paciente, si va a tener contraindicaciones, por ejemplo, una nutrición enteral. Si no va a tener contraindicaciones, le iniciamos la nutrición enteral para luego llevarlo a una dieta oral. Pero si va a tener contraindicaciones, empezamos con una dieta o una nutrición parenteral pero todo, como pueden ver, al final es para llevarlo a una progresión de dieta oral. En la pregunta 4 nos menciona cuál es el momento óptimo para iniciar la nutrición enteral en pacientes con pancreatitis aguda. Nos recomienda debe iniciarse precozmente, dentro de las 24 a 72 horas del ingreso, en caso de intolerancia a la alimentación oral. En estudios de corte prospectivo se vio que en 105 pacientes se evaluó que la mejor hora para poder iniciar precozmente la nutrición enteral en estos pacientes fue a las 24 horas o al tercer día después del ingreso hospitalario, dándonos como beneficios un mejor estado nutricional en los pacientes, una mejor tolerancia, una baja en la mortalidad, una baja en la insuficiencia orgánica y menor riesgo de infección, ya que recordamos, como podemos ver en la imagen, que la consecuencia del nada por vía oral en los pacientes con pancreatitis aguda puede llevar a una atrofia del tejido linfoide del intestino, puede llevar también a la expresión de proteínas inflamatorias, pérdida de la barrera y función epitelial y cambios en la microbiota.
y va a generar una traslocación de enzimas hepáticas y traslocación de bacterias, lo que empeora el curso de la enfermedad del paciente, llevándolo a una sepsis multiorgánica. Por ello, es mejor iniciar una nutrición enteral precozmente. Doctor, buenas noches. Yo voy a continuar con la pregunta 5, ¿no? Entonces, la pregunta 5 nos dice, ¿qué tipo de nutrición enteral está indicado? Entonces, en pacientes que tienen la pancreatitis aguda se utiliza una dieta polimérica estándar, ¿no? Bueno, la mayoría de los estudios que nos habla la guía evaluaron los beneficios clínicos de la nutrición enteral temprana, como lo mencionaba mi compañera, en comparación con la nutrición parenteral. Entonces, se utilizó fórmulas semielementales, como podemos ver, mientras que los estudios recientes se realizan con fórmulas poliméricas, ¿no? En los estudios se demostró que ambos tipos de estas fórmulas que se utilizan son factibles, son seguras y también son bien toleradas, ¿no? Y hay un grupo de pacientes que encontró que ambas fórmulas tienen algunos beneficios clínicos, ¿no? Para dietas semialimentales. En estas dietas podemos incluir lo que es la duración de la estancia hospitalaria y el mantenimiento del peso, ¿no? Y finalmente, en la última parte de la pregunta nos dice que hay otro estudio, o sea, es como un segundo análisis que es más reciente, que incluye otros ensayos, ¿no? Pero que no muestran una evidencia que respalde el efecto en específico, ¿no? De una fórmula enteral, que sea específico para algo, en otras palabras. Bueno, estos pacientes con pancreatitis aguda grave pueden tener como una mala absorción, etcétera, que lo vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, la pregunta 6 nos dice, ¿qué vía se debe utilizar para la nutrición enteral en pacientes con pancreatitis aguda? Bueno, aquí en la guía nos muestra 3 estudios, ¿no? En estos 3 estudios se compararon el soporte nasoyeyunal con el soporte nasogástrico en pacientes con pancreatitis aguda que es grave. En este caso no mostró diferencias en cuanto a lo que es la tolerancia, la tasa de complicación y la mortalidad, pero la alimentación por sonda nasogástrica se vio que es factible, es más seguro y es mejor tolerado, ¿no? En comparación con la sonda nasoyeyunal. Bueno, la sonda nasoyeyunal ya también no aumenta la tasa de alimentación o la recurrencia al dolor o prolongación de la estancia hospitalaria, ¿no? En comparación con las sondas nasoyeyunales, las sondas nasogástricas son más fáciles de colocar, podemos ver, ¿no? Son más cómodas, también podemos decir que son más económicas, pero hay un 15% de los pacientes, como vemos, que puede experimentar lo que es intolerancia digestiva, en su mayoría debido al retraso del vaciamiento gástrico, ¿no? Y al síndrome de la salida gástrica. En esta situación se va a requerir de alimentación por la sonda nasoyeyunal. Además, es posible que haya un pequeño número de pacientes en estos ensayos que van a utilizar diferentes criterios, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes con pancreatitis aguda grave que les va mucho mejor con este tipo de sonda, ¿no? Entonces, la pregunta 7 nos dice, en pacientes con pancreatitis aguda, ¿cuándo se debe iniciar la nutrición parenteral? Entonces, como decíamos, la nutrición debe iniciarse lo más antes posible, ¿no? Cuanto más precoz va a ser mejor. Como nos dice la guía, de 24 a 72 horas es lo más importante. Entonces, la vía nutricional primaria en todos los pacientes debe ser enteral, ¿no? Sin embargo, la nutrición parenteral está indicada en pacientes con pancreatitis aguda grave que no están tolerando la nutrición enteral o que no puedan tolerar los requisitos específicos para este tipo de nutrición, ya que aquí puede haber complicaciones de la pancreatitis grave que pueden presentar contraindicaciones, ¿no? Para una nutrición enteral, como por ejemplo la obstrucción intestinal, etcétera. Siguiente, por favor. Bueno, la pregunta 8 nos dice,
¿Cómo se debe proporcionar nutrición médica en caso de una necrosectomía, ¿no? Ya sea por vía endoscópica o mediante una cirugía mínimamente invasiva en pacientes, perdón, con pancreatitis aguda grave, ¿no? Bueno, acá lo que nos dice es que la ingesta de alimentos por vía oral en pacientes sometidos a una cirugía mínimamente invasiva, como la necrosectomía, es segura y es factible y debe iniciarse en las primeras 24 horas posterior al procedimiento. Si el estado del paciente es clínico, ¿no? Por ejemplo, el paciente debe tener una estabilidad hemodinámica, tiene que tener parámetros sépticos, un vaciado gástrico, ¿no? Si el paciente lo permite, ¿no? Entonces, cuando hay necrosectomía que no toleran la nutrición enteral o que pueden tolerar los requerimientos nutricionales en específicos o existen contraindicaciones para una nutrición enteral. Siguiente, por favor. Bien, doctor, para terminar, vamos a hablar de la pregunta 9 que nos explica la guía. Ya, un ¿Cómo ratito, doctor Joel, ¿no? Ya un Sí, ratito vamos a comentar. A ver, retrocedan. ¿Finalizas, Joel, no? ¿O hay alguien más después de mí? sí, doctor, soy el último. Ya, entonces está bien. A ver, ¿dónde está? Ya esas recomendaciones que han hecho vuestros compañeros, tómenlo en cuenta para el examen, ¿ya? A ver, ¿dónde está? Desde ahí es, ¿no? Ya, como ha dicho la doctora, mire, el paciente con pancreatitis aguda grave o crítica ya se encuentra pues en riesgo de desnutrición, ¿no? ¿Ya? Porque el mismo hecho de que sea grave o crítica, pues ya aumenta el puntaje en el screening, ¿no? De riesgo nutricional. Entonces están en riesgo de nutrición y requieren intervención, ¿no? Bueno, en cuanto a la herramienta de tamizaje o de valoración nutricional, pueden usar cualquier, no hay un estudio específico que mencione que este es mejor que el otro, ¿no? Finalmente son valoraciones, como han visto en el NRC 2002, ahí dice enfermedad grave, ¿no? ¿Y qué es enfermedad grave? Pues, ¿no? Para unos puede ser una cosa, otra, o sea, no hay, digamos, una lista de diagnósticos que consideren, pues, enfermedad grave, ¿no? Es de acuerdo a cómo claro, el que está evaluando, el que está valorando, pues va a tener el criterio clínico para poner, pues, a ese paciente con enfermedad grave, ¿no? Y seguramente la mayoría va a coincidir, ¿no? Cuando hacen la evaluación. Pero, sin embargo, algunos, uno que otro podrá decir, pues, que no, esta no es una enfermedad grave, ¿no? Entonces, de todas maneras, la escala que vayan a usar, ¿no? En este caso, el NRC 2002, la pueden usar. También es válido de las demás escalas que hemos mencionado, el BCG, el Nutri-Score, por ejemplo, si es una pancreatitis grave que va a ingresar a UCI, ¿no? Entonces, la cuestión es tamizar y valorar, ¿no? Ese es el mensaje. Siguiente, a ver. Ahí está, ¿no? También lo pueden hacer, ¿no? Lo pueden hacer. Incluso en hospitalización también se maneja, en pacientes críticos también, no hay problema, pueden hacer este. La cuestión es, como les mencioné, es tamizar y valorar, ¿no? Riesgo nutricional, desnutrición leve, moderada, severa. Siguiente. Acá, entonces, miren, que dice, ¿es factible la alimentación oral temprana en pacientes con parálisis leve prevista? Sí, no, o sea, lo que dice la guía es, ¿no? Incluso dice el inicio de la nutrición enteral dentro de las 24 horas. O sea, no especifica tampoco a las 4, a las 6, a las 2, ¿no? Dice dentro de las 24 a 72 horas, ¿no? Ese es ¿no? Según la guía. Entonces, pero mientras más antes se inicie, es mejor, ¿no? Es lo que dice. Pero siempre se debe examinar el abdomen, la tolerancia, o sea, lo principal es el examen físico abdominal, ¿no? Que no haya distensión abdominal, y si está con sonda, que no haya mucho residuo gástrico, ¿no? Porque tampoco, también medir residuos gástricos de manera rutinaria no está recomendado, o sea, porque siempre, ustedes saben que el estómago produce jugo gástrico más o menos 2,5 litros por día. Entonces, si va a estar con sonda, y no hay distensión abdominal y se le va a sacar por la sonda el contenido gástrico, siempre va a haber 200, 300, y a veces cuando ven 200, 300 ya le suspenden, no está tolerando, mencionan, ¿no? Esa práctica no se debe de hacer, ¿no? Mientras el abdomen no esté distendido, no hay por qué medir los residuos gástricos de manera rutinaria, porque
como les mencioné, el estómago produce 2,5 litros más o menos aproximadamente por día de jugo gástrico. Entonces va a haber siempre residuo, ¿no? La cuestión es que ese residuo no sea alto y no tenga distensión abdominal. Entonces, se debe evaluar distensión abdominal, hidros hidroaéreos, que el paciente colabore para la alimentación, ¿no? Porque si está encefalopático tampoco va a poder, ¿no? Si está con sonda, que no haya mucho residuo gástrico, y si tiene sonda nasoyeyunal, ¿no? Como han visto ahí, que también tampoco haya pues mucho residuo y que la sonda nasoyeyunal no esté acodada. Eso es importante porque a veces se acoda y no pasa el nutriente, ¿no? Ya, a ver, entonces sí es factible el inicio de nutrición enteral temprana, ¿no? En cualquier, sea cualquier el tipo de pancreatitis, incluso las graves o las críticas también, se les da por sonda nutrición trófica, ¿no? Y se va progresando según lo que toleren, ¿no? Ahora, si no llega a su requerimiento, ya saben, ¿no? Pueden iniciar nutrición parenteral mixta, y bueno, y si no se puede usar el tracto gastrointestinal, definitivamente no se puede usar, hay un hilio severo, residuos gástricos altos, vómitos, distensión abdominal, hipertensión intraabdominal, entonces pues no hay de otra, hay que dar nutrición parenteral también temprana, ¿no? A ver, siguiente. Mira, todos son consensos, ¿ah? Consensos, tampoco o sea, son consensos, ¿no? Acá en la recomendación 3 dice, ¿no? O sea, hace una comparación de líquidos, ¿no? Con dieta blanda, ¿no? ¿No? Dieta blanda, mejor iniciar dieta blanda si es que tolera, ¿no? Porque los líquidos, ¿no? Calditos, dieta líquida no lo va a nutrir, ¿no? Mejor darle una dieta, un módulo proteico, por ejemplo, si es que lo tolera, dieta blanda también, ¿no? Para que su requerimiento sea el adecuado. Siguiente. Ahí están las dietas. Siguiente. Siguiente. A ver. Nutrición enteral versus parenteral. Bueno, mira, es más de la misma regla general, ¿no? Si no se puede usar el tracto gastrointestinal, definitivamente no se puede usar. Ya has agotado todos los métodos, ya has puesto sonda nasogástrica, sonda nasoyeyunal, no se puede definitivamente hacer nutrición parenteral, ¿no? Ya, ahora hay algo importante que he mencionado, ¿no? Comparan sonda nasogástrica u orogástrica versus sonda nasoyeyunal. ¿Cuál es mejor? ¿No? Hay estudios donde dicen que ninguno es mejor que el otro, ¿no? No ha habido mayor impacto, incluso como mencioné, la sonda nasogástrica es más fácil de poner, económicamente es más económico, ¿no? Entonces, y también los pacientes lo toleran, ¿no? No, pero la diferencia sí radica en que si hay residuos gástricos altos, de alto débito, el paciente tiene mucha intolerancia, se le coloca una sonda nasoyeyunal y a veces mejora, ¿no? ¿Por qué? Porque el nutriente va directamente al yeyuno, ¿no? Entonces ya no pasa por el estómago, ya no pasa por el duodeno, entonces ya no regresa. Entonces, por ahí, pues se podría hacer mejor la nutrición por sonda nasoyeyunal. En la práctica, por ejemplo, nosotros nos va mejor con sonda nasoyeyunal, las pancreatitis, ¿no? Pero no todas, ¿no? Algunas con sonda nasogástrica si tolera va bien, ¿no? Nutrición trófica. Ahora, el nutriente, ahí también hay discusión, ¿no? ¿Qué nutriente? ¿Polimérico o oligomérico? Recuerden, el oligomérico son semidigeridos, tienen mayor osmolaridad, y el polimérico estimula mejor el intestino, tiene menos osmolaridad, ¿no? Si hay una sonda nasoyunal, también le puedes iniciar el nutriente polimérico, por ejemplo, osmolai, ¿no? Y también, si tienes sonda nasoyunal, le puedes iniciar alterna, que es semidigerido, oligomérico, semielemental, pero con mayor carga hiperosmolar. Los hiperosmolares tienen que dar el goteo lento, lentito, ¿no? Alícuotas nada más, por eso es en bomba de infusión, para que tolere. Y en realidad se va verificando la tolerancia del paciente, ¿no? Sea cualquiera que el nutriente que uno use, no hay tampoco estudios que uno mencionen que uno sea mejor que el otro, ¿no? Así, estudios tan significativos, pero sí hay reglas generales donde el nutriente polimérico estimula mejor el tracto gastrointestinal, ¿no? Ya, siguiente. Bueno, ahí está, ¿no? Ese algoritmo interesante. Al final, lo que se quiere en el paciente con pancreatitis es
progresar siempre la dieta enteral, ¿no? Porque no puede estar tampoco en NPT mucho tiempo, ¿no? ¿Ya? Siguiente. Momento óptimo, ya hemos hablado. Siguiente, ¿no? Ahí dice dentro de las 24 a 72 horas, ¿no? Entonces, no poner NPO, ¿no? Vienen pacientes con pancreatitis, generalmente vienen por emergencia, ¿no? Entonces, pueden poner pues NPO 2 horas, 4 horas, o finalmente en la indicación de dieta pueden poner probar tolerancia oral y progresar según evolución, ¿no? Así pueden indicar también, ¿no? Para evitar NPO, ¿no? Siguiente. Este frasco que están ahí viendo, ese es de otro laboratorio, ese es de Fresenius, ¿no? Ese es el, si no me equivoco, es el Fresubin, vienen también en frascos de 1 litro, ¿no? También van bien con Fresubin, no hay problema. En el agua de esos Molay. Entonces, ya uno, dependiendo cómo examine el paciente, puede iniciar el nutriente, ¿no? Ya, siguiente. ¿Qué vía se debe utilizar para la nutrición en pacientes con pancreatitis aguda, ¿no? Y bueno, se lo resumo, ¿no? Si hay alto débito, si hay residuos gástricos de alto débito, hay mayor intolerancia, no tolera, hay distensión abdominal, ¿no? Entonces, pásense de sonda nasogástrica a sonda nasoyeyunal, ¿no? Y si con eso sigue con intolerancia, sigue con residuos gástricos altos, hay hipertensión intraabdominal, ya pues hay que dar nutrición parenteral, ¿no? Ahora, hay casos donde se pone también los dos al mismo tiempo, sonda nasogástrica y sonda nasoyeyunal u oroyeyunal, se ponen los dos al mismo tiempo. Por ejemplo, le puedes poner sonda nasoyeyunal y después también el paciente puede tener al mismo tiempo su sonda orogástrica. La orogástrica sirve justamente para esos residuos que no se digieren y que están en el estómago, se salga por la sonda orogástrica, y la sonda nasoyeyunal sirve para alimentar al paciente, ¿no? Entonces también hay que, se ponen los dos al mismo tiempo, ¿ya? Ya siguiente. Entonces acá en necrosectomías, ustedes saben que las pancreatitis, muchos de las pancreatitis, bueno, una parte de las pancreatitis evolucionan a pancreatitis críticas y también pueden formar, se puede necrosar el páncreas, ¿no? Entonces ahí que menciona, es mejor es una zona nasoyeyunal, ¿no? Y si entra a sala también, el cirujano recordarle que si es que puede colocar una sonda nasoyunal en sala, ¿no? Porque después hay que llevar endoscopía, a veces no hay cita, se pierde tiempo, es mejor a veces si se aprovecha en sala, si es que lo van a operar, que se coloque una sonda nasoyeyunal, ¿no? Ya, siguiente. Eso está pendiente todavía, ¿no? Sí, continúo. Ya, esto también es importante, miren, habla ahí está justo lo que les he mencionado, el síndrome de hipertensión intraabdominal, que las pancreatitis graves, críticas, muchas de ellas evolucionan a esto. Y esto tiene bastante alta mortalidad, ¿no? La verdad, en la práctica yo he visto que todos que llegan a hipertensión intraabdominal entran a sala, ¿no? Y no solo entran una sola vez, sino varias veces, ¿no? Y hacen disfunciones multiorgánicas y terminan mal, ¿no? Por lo menos mortalidad más del 90% sí ya desarrollan estos síndromes, ¿no? Asociados a falla multiorgánica, ¿ya? Eso de la PIA, presión intraabdominal, es muy importante, ¿ya? A ver, Joel, continúa. Ya, con la pregunta 9 vamos a ver cómo se debe proporcionar nutrición médica, tanto la enteral o parenteral, en pacientes críticos con pancreatitis aguda grave, ¿no? Que tengan, por ejemplo, hipertensión intraabdominal, síndrome compartimental abdominal o que haya un abdomen abierto, ¿no? La recomendación 12 que nos indica la guía es en pacientes con pancreatitis aguda grave y presión abdominal que sea menor a 15 milímetros de mercurio, se debe iniciar lo que es una nutrición enteral temprana, ¿no? Que se inicia por vía nasoyeyunal preferentemente, ¿no? O por sonda nasogástrica.
Y se ha demostrado que la nutrición enteral temprana tuvo muchos beneficios en este tipo de pacientes, ¿no? Preveniendo lo que es el desarrollo de una hipertensión intraabdominal, ¿no? En la recomendación 13 nos indica que en pacientes con pancreatitis aguda grave y que tengan presión intraabdominal mayor a 15 milímetros de mercurio, se debe iniciar nutrición enteral por vía nasoyeyunal a partir de 20 mililitros por hora, ¿no? Aumentando la velocidad según la tolerancia que va a tener el paciente, ¿no? Y se debe considerar la reducción temporal o la interrupción de esta nutrición enteral cuando los valores de la presión intraabdominal aumenten, ¿no? Y debido a que la mayoría de los pacientes con hipertensión intraabdominal tienen síntomas y signos gastrointestinales como ausencia de deposiciones, distensión abdominal o volumen residual gástrico elevado, la nutrición enteral debe iniciarse mediante sonda nasoyeyunal, ¿no? Siguiente, por favor. En la recomendación 14 nos indica que en pacientes con pancreatitis aguda grave y que tengan presión intraabdominal mayor a 20 milímetros de mercurio, o en presencia de que tengan síndrome compartimental abdominal, se debe suspender temporalmente lo que es la nutrición enteral y se debe iniciar lo que es la nutrición parenteral, ¿no? Con respecto a la recomendación 15, se nos indica que en pacientes con pancreatitis aguda grave y que tengan abdomen abierto, se debe administrar lo que es la nutrición enteral, al menos en pequeñas cantidades, ¿no? Y si es necesario para alcanzar lo que es los requerimientos nutricionales del paciente, se debe agregar lo que es una nutrición parenteral suplementaria o total. En estos pacientes con abdomen abierto, que se encuentran en un estado hipercatabólico con altas pérdidas de nitrógeno y balance de nitrógeno negativo, se ha estimado que estos pacientes tienen una pérdida de nitrógeno de casi 2 gramos por litro de producción de líquido abdominal, y por eso es que la terapia nutricional en pacientes con abdomen abierto es esencial, ¿no? Siguiente, por favor. Con respecto a la pregunta 10, que nos dice que si tiene algún funcionamiento la inmunonutrición como la glutamina o los antioxidantes en la pancreatitis aguda grave, nos indica la recomendación 16 que cuando la nutrición enteral no es factible o está contraindicada y está indicada lo que es una nutrición parenteral, se debe complementar la glutamina, ¿no? Parenteral con 0.20 gramos por kilogramo por día de L-glutamina. De lo contrario, la inmunonutrición no va a desempeñar ningún papel en esta pancreatitis aguda grave, ¿no? En un estudio, un metaanálisis que hubo, reveló una disminución significativa en la incidencia de complicaciones infecciosas y mortalidad en el grupo de pacientes con nutrición enriquecida con glutamina, ¿no? Siguiente, por favor. La pregunta 11 nos indica si tiene algún papel el uso de probióticos en la pancreatitis aguda grave. La recomendación 17 de la guía nos indica que los probióticos no se pueden recomendar en este tipo de pacientes, debido a que en un estudio no se reveló ningún beneficio significativo de los probióticos sobre la tasa de infección pancreática o la tasa de infección general, ¿no? También la tasa de operaciones o la duración de la estancia hospitalaria y la mortalidad del paciente. Con respecto a la pregunta 12, que nos indica si tiene algún papel el uso de suplementos de enzimas orales en la pancreatitis aguda, nos indica que en general no se debe usar estos suplementos, pero se debe considerar la suplementación con enzimas pancreáticas en pacientes con insuficiencia pancreática exocrina evidente o demostrada, ¿no? Y mala absorción con o que tenga esteatol. Siguiente. Eso sería todo, doctor Grey. Ya, está bien. Ya, es un tema muy interesante, pancreatitis. ¿Ya? Aplausos virtuales, por favor. Está bien. A ver, para comentar, a ver, retrocede. Ya, a ver, una pregunta para Joel. ¿Cuándo se considera síndrome de compartimental abdominal? Si, no sé si lo va a mencionar la guía o de repente por ahí has leído. También es un aumento, doctor, de la cavidad intraabdominal a consecuencia de maniobras de resucitación, si no me equivoco. Ya, bueno, el síndrome de compartimental abdominal, justamente se mide la presión intraabdominal, ahí las mencioné, el PIA, el famoso PIA,
¿no? Se habla de síndrome de compartimental abdominal cuando la PIA es más de 25 milímetros de mercurio, ¿no? Esto de la PIA es muy importante, es la presión intraabdominal. En los pacientes con pancreatitis, al menos severa o crítica, se mide la presión intraabdominal, se coloca una sonda vesical. O sea, se coloca una sonda vesical. Claro, no es la manera y el gol estándar, ¿no? Porque el gol estándar es colocar un catéter, tipo una punta de un lapicero como un catéter, ¿no? Al espacio intraabdominal y miden la presión intraabdominal, es lo ideal, ¿no? Pero podemos medir de otra manera. En nuestro país, por ejemplo, se mide con, bueno, en la práctica se mide con sonda vesical, ¿no? Colocas una sonda vesical como pero de tres lúmenes, o sea, hay una de 3 lúmenes, y entonces de tal manera que la presión intraabdominal se transmite esa presión a la presión intravesical, o sea, dentro de la vejiga. Y esa sonda que tiene 3 lúmenes mide justamente la presión que se transmite a la vejiga, ¿no? Del abdomen. Entonces ahí pues, tenemos una medición de una presión intraabdominal de manera indirecta, ¿no? Y nos ayuda. Cuando es más de 25 ya se habla de síndrome compartimental abdominal y ese paciente tiene que entrar a sala. ¿Por qué? Porque hay tanta presión en el abdomen que va a empezar a apretar los vasos renales, las arterias renales, y el paciente va a hacer falla renal y va a llegar a diálisis, ¿no? Y aparte que va a haber un hilio severo, distensión abdominal severa, la presión de perfusión renal va a disminuir, mayor translocación bacteriana, en fin, el paciente va a evolucionar una falla multiorgánica, punto de partida abdominal. Entonces, cuando hay un síndrome compartimental abdominal, el PIA o la presión interna es más de 25. Y ahí es muy importante, porque ahí no así esté con sonda nasoyeyunal o nasogástrica, el paciente no va a tolerar, todo se va a regresar, porque no hay movimiento, no hay peristaltismo intestinal, las paredes del intestino, del yeyuno, del hilo están edematizados, hay un tercer espacio, justo ahí Joel ha mencionado producto de la resucitación. ¿A qué te refieres con la resucitación, Joel? ¿De líquidos? ¿O qué resucitación te Sí, refieres? ¿Ya? Por eso, anteriormente, los líquidos también, antes era liberal, ¿no? O sea, 5 litros, 6 litros, 7 litros, ¿no? Pero no, se ha visto que ese líquido se va al tercer espacio y hace mayor presión intraabdominal. Entonces, por eso hoy en día en los líquidos también hay que tener cuidado, no todos los líquidos son buenos también. Dar lo que requiere el paciente. Entonces, cuando hay esos casos de síndrome de compartimental abdominal, pues no hay de otra, tenemos que usar en nutrición parenteral. ¿Y qué hacen a grandes rasgos en la cirugía? Es una cirugía de control de daños, se abre el abdomen, es como un síndrome compartimental por un aplastamiento de un miembro. ¿Qué hacen ahí los hombres? Abren, ¿no? Abren, liberan. Lo mismo en el abdomen, abren, ponen una bolsa de Bogotá y ahí pues y disminuye la presión intraabdominal, ¿no? Y tiene que entrar a sala, ¿no? 2 veces, 3 veces, ¿no? Y bueno, cuando se llega a ese punto, pues ya el paciente está realmente grave, ¿no? Grave, alta mortalidad, ¿no? Entonces ahí muy importante lo que mencionaba el doctor Joel, la presión intraabdominal, síndrome compartimental abdominal más de 25 milímetros de mercurio, ¿ya? ¿Y cuánto es lo normal de presión intraabdominal? Menos de 10 a 12 de milímetros de mercurio, es lo normal. Ya de 12, 15, 20 ya se habla de hipertensión intraabdominal en diferentes grados, pero más de 25 ya se habla de un síndrome compartimental abdominal, ¿no? Entonces, para justificar si el paciente va a entrar a sala o no, hay que medir siempre la presión intraabdominal de manera que sea indirecta a través de la colocación de una sonda vesical de 3 lúmenes, ¿ya? Listo, entonces miren, de preferencia en pancreatitis aguda grave y PIA menos de 15, sonda nasovaginal vía de preferencia, ¿no? No se olviden de eso. Y pancreatitis aguda grave y PIA más de 15, o sea, ya está haciendo hipertensión abdominal, grado más o menos 12 es ese, ¿no? Hay que pensar también, claro, la vía nutriente enteral, pero hay que pensar también en nutrición parenteral, ¿ya? Siguiente, a ver. No, mira,
Más de 20 se debe suspender nutrición enteral, ¿no? Ya hay una hipertensión intraabdominal, pues no va a tolerar el paciente. Nutrición parenteral, ¿no? Grave y abdomen abierto, ya bajó la presión intraabdominal, en este caso, podrías iniciar nutrición enteral, ¿no? O sea, hay que usar mientras se pueda. Siguiente. 16. Glutamina, ya no se olviden de esta dosis de glutamina para el examen, ¿ya? 0.2 gramos por kilo por día. Entonces, si peso más o menos 60, ¿cuántos gramos de L-glutamina voy a necesitar? A ver, 60 por 12, ¿no? ¿Cuánto más o menos? 0.2, 12, ¿no? Y ya, entonces más o menos voy a necesitar pues unos 4, 5 sobres, ¿no? Entonces, esa dosis, tengan en cuenta de glutamina, ¿no? ¿Qué dice la guía, Joel, sobre la glutamina? ¿Me escuchas, Joel? Sí, doctor. ¿Qué dice la glutamina, la guía que recomienda, ¿no? ¿Qué dice? Sí, es de preferencia, la Se L-glutamina. debería, dice, ¿no? Se debería Sí. dar o complementar glutamina, ¿no? Ya está. No habla de arginina, No, solo de la glutamina. nada más, antioxidantes también, ¿no? Ya, siguiente. Ya, lo siguiente. ¿Tiene algún papel el uso de probióticos? Bueno, probióticos todavía está en estudio, en pancreatitis. Bueno, hay unas enzimas pancreáticas, se usa la pancreatina, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes con pancreatitis necrótica, o sea, prácticamente el páncreas se ha necrosado. Entonces, ¿cómo estarán los niveles de lipasa y amilasa en estos pacientes con pancreatitis necrotizada? O sea, que ya no hay páncreas. ¿Cómo estará la lipasa y la amilasa? ¿Alguien pudiera, tal vez sepa o tenga una idea cómo estarán del grupo, los niveles de enzimas amilasa, lipasa en caso de una pancreatitis necrótica, por ejemplo, donde ya el páncreas ha muerto? ¿Estará elevado? ¿Estará normal? ¿Bajo? ¿Cómo estará? A ver, Flor, ¿qué opinas? ¿Cómo estarán los valores de amilasa, lipasa en Flor Lisbeth? Pancreatitis necrótica, bueno, el páncreas ya se ha necrosado. Doctor, yo pienso que ya van a estar normales, porque ya no va a haber páncreas. Claro, ya no hay páncreas, pues, ¿qué cosa va a producir el páncreas si ya no hay páncreas? ¿No? Está necrótico, ya no produce amilasa, lipasa, entonces por eso, o sea, el hecho que amilasa, lipasa esté normal no significa pues que ha pasado el páncreas, más bien de repente está peor, ya se ha necrosado y no hay páncreas, no va a producir amilasa, lipasa. Entonces, amilasa, lipasa se usa para diagnóstico, ¿no? No para seguimiento, ¿no? Porque eso se puede normalizar, porque conforme va evolucionando la enfermedad, ¿no? Ya, y ahí se usa suplementos, justamente lo que falta, como hacen una insuficiencia pancreática, ¿no? Así como hay insuficiencia renal, insuficiencia intestinal que hemos hablado, insuficiencia cardíaca, hay una insuficiencia pancreática, no hay enzimas pancreáticas, podríamos dar la pancreatina, se llama, vienen tabletitas, ¿no? Podría ayudar, pero dice que acá, ¿qué dice? No se debe usar estos suplementos, pero se debe considerar suplementación con enzimas pancreáticas en caso haya una insuficiencia pancreática demostrada, ¿no? Claro, hay que demostrar, ¿no? Tomografías, niveles de amilasa, lipasa, etcétera, etcétera. Siguiente. Ya, listo. Entonces, pancreatitis, no se olvide, es un tema también bien frecuente. Entonces, pancreatitis leves, moderadas, no hay por qué poner NPO, hay que iniciar la nutrición enteral temprana, incluso severas y críticas. Siempre el examen físico, otra vez repito, del abdomen, ¿no? Ruidos hidroaéreos, distensión abdominal. Si es pancreatitis crítica, medir presión intraabdominal, y ver la tolerancia, colocar sonda nasogástrica u orogástrica, y si sigue los residuos altos, sigue habiendo distensión, puedes pasar a una sonda nasoyeyunal, y si sigue, pues nutrición parenteral total, mixta, y luego, si no tolera, pues definitivamente nutrición parenteral, ¿no? ¿Listo? Entonces, ya, está bien, ahí nos quedamos, ¿ya?
El jueves o viernes, de repente avanzamos, ya coordinamos con la delegada. ¿Ya? Entonces, bueno, muy bien, chicos, está bien, un tema muy interesante. Entonces ya nos vemos el jueves o viernes, coordinamos, y el siguiente grupo, o no, yo voy a avanzar, ya yo voy a avanzar lo que está pendiente todavía, y después exponen, no hay problema. Ya, entonces, buen fin de semana, ¿ya? Cuídense. De la vitamina C falta. Gracias, doctor. También hablamos. Gracias por esa. Listo, hasta luego.